Hola gente, yo soy Censura-chan, ONU 2018 y espero que disfruten la parte 21 de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD. Si no están suscritos al canal, les recomiendo hacerlo y también los invito a activar la campanita de notificaciones para no perderse de los siguientes videos que estaré subiendo. Sin más que decir, comencemos la teoría. ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Toma esto! Este ataque se llama la gran explosión de Super Vegeta. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¡Ay, estos dioses son un fastidio! Al terminar de bañarse, Vegeta iría con Akeno y Rías, y este les diría que si se encontraban bien, y este vería que estaban profundamente dormidas, y este comenzaría a sentirse bastante alegre, y también decidiría dormir, acostándose junto a sus prometidas. Y mientras este dormía, Office prestaría un poco de su poder para acelerar la reconstrucción del inframundo. Y así pasarían 10 días, en lo que los miembros del séquito Gremory volverían a tomar sus clases en el instituto, y en eso Matsuda y Motohama le preguntarían a Asia el por qué Issei no estaba en el instituto. Asia les preguntaría que quiénes eran ellos, y estos se caerían del asombro al ser olvidados con tanta facilidad, y estos dirían que eran los mejores amigos de Issei, y que juntos formaban el trío pervertido. Y Asia recordaría que Issei intentó asesinar a Vegeta, y les diría que estaba muy enfermo, y que no podía asistir a clases. Al llegar a la academia, Vegeta azotaría la puerta de su pequeña oficina, y comenzaría a pensar que había extrañado demasiado su precioso espacio personal. Y así la presidenta Sona estaría pasando por el pasillo, en el que se encontraba la oficina de Vegeta, y ésta vería que la puerta estaba abierta, y escucharía algunos sonidos raros, escuchando el éxtasis de Vegeta, y ésta se sonrojaría y se daría la vuelta, pensando que quizás Vegeta estaba haciendo algo indebido, pero se detendría, y se diría a sí misma, que aunque fuera Vegeta, no permitiría que haga ese tipo de cosas en el instituto. Y esta iría decidida a regañar a Vegeta por hacer ese tipo de cosas en su oficina. Y al llegar gritaría fuertemente que no permitiría un acto tan indecente en la academia, y en eso Vegeta se asustaría completamente, y así la presidenta Sona vería que Vegeta solo tenía su cara pegada al escritorio. Y ésta se sonrojaría pensando que se imaginó demasiadas cosas indecentes, y ésta saldría rápidamente de la oficina de Vegeta, pero este la detendría diciéndole que no era lo que pensaba, y ésta respondería que entonces porque tenía su cara pegada al escritorio, y porque estuvo haciendo esos ruidos de éxtasis. Y Vegeta diría que la tensión de la batalla lo tuvo bastante estresado, y que sintió mucha relajación al estar nuevamente en su oficina. Y en eso la presidenta Sona se sonrojaría mucho más, al sentir la calidez de la mano de Vegeta, y ésta sin dudarlo, besaría a Vegeta, pero este la alejaría diciéndole que por qué rayos hacía eso, y ésta diría que no pudo controlar sus sentimientos, y ésta se desmayaría por lo que había hecho. Al levantar su mirada Vegeta vería que sus prometidas estaban viéndolo, y éstas dirían que quizás tendrían que hablar más tarde sobre algunos asuntos. Y este sentiría los celos que emanaban Rías y Aquino, tragando un poco de saliva les diría que sí. Al pasar un poco el tiempo, Circex reuniría a los demonios y ángeles del rango más alto, y este diría que Issei era un Sekiryutei del dragón emperador rojo, y que además de eso, ayudó a su pequeña hermana a librarse de su compromiso con Raizer. Pero que durante la gran guerra contra el Trixea, traicionó al segundo Sekiryutei del dragón emperador rojo, y que a causa de eso, Vegeta casi pierde la vida, y que si eso hubiese sucedido, el mundo estaría envuelto en un caos total. Y así todos los demonios al igual que los ángeles, dirían que Issei merecía ser encarcelado en la prisión dentro de las profundidades del inframundo.
Y en eso el arcángel Miguel diría, que él fue quien le otorgó a Issei, la espada Ascalón, con el único fin de usarla en contra de Vegeta, si es que éste se rebelaba en contra de alguna de las tres facciones. Y así Circex haría tronar sus dedos, apareciendo un círculo mágico en medio del escenario, y así aparecería Issei, y los espectadores comenzarían a abuchearlo, acusándolo de traidor. Circex le preguntaría a Issei, el por qué intentó aniquilar a Vegeta. Y este respondería que lo hizo por celos, sorprendiendo a todos quienes lo escucharon, y este continuaría diciendo, que solo intentó deshacerse de la persona, que le quitó lo que más amaba en su vida. Y Circex le diría que a qué se refería, y así Issei diría que Vegeta le robó el amor de Rias y el de Akeno. Y que el principal culpable era el actual rey del inframundo, dejando en suspenso a quienes lo escucharon, y en eso Circex diría que porque decía eso, y Issei diría que él le prometió la virginidad de la presidenta Rias Gremory, a cambio de derrotar a Riser, y este recordaría el momento en el que se lo prometió. Y en eso Circex escucharía los murmullos de la gente, quienes comenzaban a cuestionar a Circex. Y este diría que no era su culpa, que él actuara como un cobarde y no aprovechara la situación para estar con Rias. Y en eso Issei gritaría que aunque fuera enviado a prisión, quería dejar en claro, que Circex no cumplió lo que prometió. Y en eso Circex decretaría que Issei traicionó al único quien arriesgó su vida por ellos, y que sería enviado a las profundidades del infierno, por toda la eternidad. Al terminar de hablar volvería a tronar sus dedos, desapareciendo a Issei, y este al abrir sus ojos, vería que estaba en una prisión molestándose demasiado. Y mientras este pasaba los primeros días de su vida en prisión, Vegeta estaría descansando en el departamento de Akeno, y en eso el dragón del infinito Ouroboros, aparecería y vería que Vegeta estaba acompañado por Rias y Akeno, y esta diría que era un buen momento para hablar todos ellos. Y así Vegeta le preguntaría sobre, qué era lo que quería hablar, y Office diría que ella también estaba esperando un hijo de él. Y Vegeta sonreiría diciendo que al parecer se estaba acostumbrando, a bromear como los humanos. Y Office diría que mientras estaban en la casa del anciano, aprovechó que estaba muy cansado, y que profanó su cuerpo mientras dormía. Y Vegeta tendría un ligero recuerdo de esa ocasión. Rias y Akeno le dirían a Vegeta, que en qué momento sucedió eso. Y Vegeta diría que era muy complicado de explicar, pero que resumiendo todo lo sucedido, regresó en el tiempo para evitar la muerte de Akeno. Y en eso Rias y Akeno lo mirarían con inseguridad, y dirían que aunque le tomara el resto del día, querían saber completamente lo que sucedió. Y Vegeta suspiraría y comenzaría a contarles detalle a detalle, y al haber pasado varias horas, Rias diría que cómo era que recordaba lo que sucedió en ese entonces, y en eso Dry diría que mientras Vegeta quedó en coma debido a su maldición del dragón, tuvo que mezclar sus células de Saiyajin, con las células dragoníacas, y que de esa forma, el viaje en el tiempo solo afectó en sus poderes. Ya que las deidades dragoníacas, no tienen ningún cambio al viajar en el tiempo, pero que al no ser una deidad completa sufrió un pequeño cambio. Y así Akeno diría que de todas formas no importaba lo que sucedió, ya que lo importante era que finalmente había terminado la guerra, y que estaban todos a salvo. Vegeta le preguntaría a Office que cuándo nacería su hijo, y esta diría que al ser un dragón, nacería más pronto de lo que pensaba. Y en eso Office decidiría quedarse a vivir junto a Vegeta y Rias, en el departamento de Akeno. Y al anochecer, Rias recordaría lo sucedido con Sona, y le susurraría a Vegeta en el oído, que sabía perfectamente que ellas tres no eran suficientes para satisfacer sus necesidades carnales, y que no se sintiera limitado a solo hacerlo con ellas. Vegeta le preguntaría él por qué le decía eso, y Rias diría que no se preocupara, ya que ellas no lo harían con alguien más, y que solo quería que su aparato reproductor no perdiera fuerza al sentirse limitado. Vegeta cerraría sus ojos diciendo que su amiguito jamás perdería fuerzas, haciendo reír a Rias, y ésta lo abrazaría diciéndole que descansara correctamente, ya que quería probar su nueva potencia, al haberse mezclado perfectamente con Drake. Después de un tiempo, Rias se enteraría sobre el encarcelamiento de Issei, y ésta pensaría en alguna mentira para convencer a los padres de Issei de que su hijo se encontraba en buen estado. Rias se reuniría con los padres de Issei, y con su poder les haría creer que Issei estaba en un largo viaje al otro lado del mundo. Y estos se alegrarían por tener a Rias de visita, y estos comenzarían a platicar con ella, como lo hacían de costumbre, hasta que la madre de Issei le preguntaría a Rias que cómo estaba yendo su relación con el torpe de su hijo. Esta diría que era una relación común, sonriendo felizmente.
Y en eso la madre de Issei diría que, pensó que ya le había declarado su amor, y Rías recordaría que lo rechazó incontables veces, y esta diría que tenía una urgencia, y se marcharía de la casa de Issei. Mientras ésta caminaba solitariamente, pensaría que permanecer en prisión, era un castigo muy leve para el crimen que cometió. Y ésta decidiría visitar a su peón más fuerte, y ésta le pediría a Akeno que fuera con ella a la prisión del infierno. Y así estas viajarían hasta el inframundo, pero los guardias les negarían la entrada a la prisión, ya que el rey del infierno, ordenó que nadie podía hacer visitas hasta que el de la orden. Y Rías diría que aún así tenía que ver a su peón, y ésta los dejaría inconscientes, visitando a Issei por la fuerza. Y estas al llegar con Issei, lo verían encadenado dentro de su celda, y estas antes de poder decir alguna palabra. Drake las detendría diciéndoles que para qué, se tomaban la molestia de visitarlo, y estas dirían que aún así querían verlo, y querían saber el por qué lastimó a Vegeta. Y en eso Issei comenzaría a despertar al escuchar las voces, de la presidenta Rías, y la de Akeno. Y este al verlas, se emocionaría pensando que quizás lo liberarían de prisión. Y en eso Issei vería su cruda realidad, al notar que estaban algo molestas con él, y este les diría que qué era lo que querían con él, y Rías diría que querían saber el motivo, por el que lastimó a Vegeta en la batalla. Y Issei diría que eso no les importaba, y bajaría su mirada, y este se daría cuenta, que una herida tras otra, comenzaban a aparecer en su cuerpo, y así Rías se daría cuenta de lo que le sucedía a Issei, y ésta suspiraría diciendo que los celos, lo llevaron a hacer algo muy lamentable. Issei le preguntaría el por qué decía eso, y Rías diría que la caída del dragón estaba afectando su cuerpo, y que si seguía reteniendo esos sentimientos, que sentía por ellas, lo único que lograría sería lastimarse más y más, hasta perder su cordura, y finalmente perecer en la locura. Y así Akeno le diría que no podían liberarlo de prisión, pero que al menos querían saber que él se encontraba bien. Issei permanecería en silencio, y Drake diría que lo mejor sería que se fueran y olvidaran a Issei, ya que él no estaba dispuesto a deshacerse de sus sentimientos por ellas. Y estas se marcharían del inframundo, y mientras Vegeta disfrutaba de su vida como normalmente lo hacía, este sufriría una erección fuera de lo común, y le preguntaría a Drake, que si era alguna clase de efecto secundario, al mezclarse con él. Y este respondería que los dragones eran los mejores, cuando se trata de aparearse, y que además de eso sus instintos de Saiyajin, lo hacían más salvaje al momento de aparearse. Y Vegeta pensaría que solo tenía que esperar, a que pasara el tiempo y termine su erección, y en eso Drake comenzaría a reírse diciendo que él era el dragón más aclamado por las dragonas, y este le diría a Vegeta, que quizás debían de ir por esa chica llamada Sona, y Vegeta le diría que porque ella, y Drake diría que sería muy bueno tener bastantes hijos. Y que estos sean muy fuertes, y en eso Vegeta diría que eso no le importaba, yéndose al departamento de Akeno, y en eso Drake le comenzaría a mostrar sus recuerdos con Sona, y le diría que se separó de su raza al entrar en esta dimensión, y que con el tiempo podría crear una facción más, de Saiyajines mitad demonios, mitad ángeles o dragones. Y en eso Vegeta recibiría una llamada, y este al responderla, escucharía que Sona lo estaba invitando a su casa, y este se sonrojaría y pensaría que quizás Drake tenía razón. Pero este le diría que no podía ir ya que estaba bastante ocupado. Colgando la llamada, y del otro lado del teléfono, estaría la presidenta Sona sorprendida, al haber sido rechazada con suma facilidad. Y ésta se dejaría caer en su cama al saber, que le costaría mucho ser la mujer de Vegeta. Y así pasarían los meses, y en eso el arcángel Miguel aparecería frente a Vegeta, y le pediría que lo acompañe al cielo. Al estar en las puertas del cielo, Vegeta comenzaría a sentir una gran relajación, y este le diría que porque estaba experimentando tanta paz en su interior. Y el arcángel respondería que era porque, estaba frente al lugar totalmente libre de maldad, y en eso Vegeta comenzaría a dormirse, pero el arcángel con un poco de gracia le pediría que se mantenga despierto. Y así Vegeta abriría sus ojos y vería que ya no estaban, en el mismo lugar de antes. Y en eso el arcángel le pediría unas disculpas a Vegeta, ya que él fue quien le otorgó la espada a Escalón, Paisei. Y que además de eso, estuvieron escuchando su pequeña historia, sobre el cómo viajó entre dimensiones, y viajó al pasado para evitar la tragedia de su prometida. Y en eso Vegeta diría que ya suponía que los estaban espiando, y que por eso lo explicó de manera vaga, y diría que suponía que le pediría información, más detallada sobre lo ocurrido. Y en eso el arcángel Miguel, le diría que tenía razón sobre eso. Y al explicarle, Vegeta terminaría bastante cansado al recordar todo lo que vivió en poco tiempo. Y el arcángel le agradecería, diciéndole que si en algún momento llegara a faltar en el cielo,
Quisiera que él se haga el responsable de guiar las tres facciones por el camino correcto. Y Vegeta recordaría cuando Mikael le dijo lo mismo antes de morir, y este diría que no hacía falta decírselo por segunda vez, y este cerraría sus ojos, y al abrirlos nuevamente, vería que Office estaba frente a él, y esta le diría que sus hijos estaban por nacer. Y Vegeta se asombraría y le diría que cuánto tiempo faltaba, y esta diría que era una broma, y Vegeta se dejaría caer en la cama, diciéndole que no lo asustara de esa forma. Ya que de todas formas sentía que nacerían pronto. Conozco a la perfección el poder de este maldito monstruo. Aunque me digan eso, no me detendré, es inútil. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. Recuerda que soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin, no puedo retractarme. ¡Yo soy un guerrero Saiyajin! ¡Te lo estoy ordenando! Y si te niegas, te destruiré con mi Haka. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? No lo sabes. Eres fascinante. Y bueno gente, esa fue la parte 21 de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD.